Hace unos años atrás, en un programa de televisión italiano, se le hizo una entrevista a un monje cisterciense. Para aquellos que no conocen esta orden, estos monjes se caracterizan porque pasan la mayor parte del tiempo en silencio y en soledad. El entrevistador le preguntó en medio del programa: ¿y qué si al final de tu vida te das cuenta que el ateísmo es la verdad, de que no existe ningún Dios? El monje respondió: la santidad, el silencio y el sacrificio son hermosos en sí mismos, aún sin la promesa de una recompensa. Así que si Dios no existiera, yo habría usado bien mi vida. Puede ser que para algunos esto les suene muy bondadoso, puede que les suene muy espiritual, pero lo cierto es que esta respuesta desde el punto de vista bíblico no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Óyeme bien, mi amigo que estás aquí en esta mañana, si no existe Dios y la muerte es el fin de nuestra existencia, lo mejor que podemos hacer es dedicarnos a disfrutar el tiempo que nos resta en este mundo, cada cual según lo que entienda por disfrutar. Ese es uno de los argumentos de Pablo en el capítulo que vamos a estudiar en la mañana de hoy, 1 Corintios capítulo 15. Entre todos los problemas que esta iglesia estaba confrontando y que hemos visto a lo largo de esta serie de mensajes, también se añadía la confusión de algunos de sus miembros con respecto a la doctrina de la resurrección de los muertos. Ellos no tenían ninguna duda en cuanto al hecho de que Cristo resucitó, pero sí dudaban de la realidad de su propia resurrección. Sin embargo, Pablo les hace ver en este capítulo que una cosa está conectada con la otra. Si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, el cristianismo no tiene ningún sentido. Ni las restricciones que nos imponemos tampoco. Dice Pablo en el versículo 32 de este capítulo: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ahora, ¿cómo es posible que en una iglesia cristiana algunos estuvieran negando o dudando de la doctrina de la resurrección? Bueno, la respuesta probablemente debemos buscarla en el trasfondo cultural de muchos de los miembros de esta iglesia. Debido a la influencia de filósofos como Platón, que vivió 5 siglos antes del apóstol Pablo, los griegos creían que el cuerpo físico, el cuerpo material, era inherentemente malo y que la muerte era una especie de liberación para el alma. Y debo decir en ese sentido que muchos de los místicos del siglo de oro, muchos de los místicos españoles del siglo de oro, tenían esta fuerte influencia platónica. Como este conocidísimo verso de Teresa de Jesús: ¡ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida! Solo esperar la salida, decía ella, me causa dolor tan fiero que muero porque no muero. Esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. El cuerpo es contemplado aquí como una prisión para el alma. Es por eso que en la cultura griega la resurrección corporal era una doctrina absurda, porque implicaría volver a encerrar el alma en su antigua prisión. ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo predicó el evangelio en la ciudad de Atenas, una de las ciudades griegas más sofisticadas de aquellos días? Que cuando Pablo llegó al tema de la resurrección, dice en el versículo 32 del capítulo 17 de Hechos, que unos se burlaban y otros le decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Eso es como decirle a una persona: ahora cuéntame uno de pirata, o la Caperucita Roja. O sea, para ellos era exactamente lo mismo. Esa era una doctrina completamente ridícula para ellos.
Y tal parece que algunos miembros de la iglesia en Corinto todavía tenían esta influencia cultural. De ahí la advertencia de Pablo en el versículo 33 del capítulo 15, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pablo está hablando específicamente de la doctrina de la resurrección. Algunos miembros de esta iglesia estaban permitiendo que las creencias de la sociedad a su alrededor corrompieran, minaran, contaminaran su propia forma de pensar. Pero Pablo les hace ver en el capítulo 15 de 1 Corintios, que vamos a estudiar en esta mañana, que la resurrección de los muertos es una doctrina esencial de la fe cristiana. No se puede ser cristiano y negar la doctrina de la resurrección. Y para probar su punto, Pablo comienza su proceso de argumentación estableciendo la certeza de la resurrección de Cristo en los versículos 1 al 11. Primero a los Corintios capítulo 15 versículos 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, es decir, por ese mismo evangelio, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la resurrección de Cristo es una parte fundamental del evangelio que ellos habían abrazado por la fe. Nadie será salvo a menos que acepte el evangelio. Y el evangelio es la buena noticia de lo que Dios llevó a cabo para salvar a los pecadores a través de la vida, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. He ahí, mis amados hermanos, amigos que están aquí en esta mañana, he ahí el elemento que separa el cristianismo de todas las demás religiones que se ofertan en el mercado espiritual de este mundo. Todas las religiones intentan proveerte de buenos consejos que te ayuden a conectarte con Dios de alguna manera, vivir un estilo de vida que sea beneficioso para ti, beneficioso para los que te rodean, menos el evangelio. Menos el evangelio. El cristianismo es el anuncio de algo que ya Dios hizo en la historia a favor de hombres y mujeres que de ninguna manera hubiesen podido acercarse a Él en sus propios méritos ni usando su propia metodología. Así que el evangelio no es un consejo, el evangelio es un anuncio, el evangelio es una noticia. Ya Dios hizo algo en un punto particular de la historia a través de la persona de Cristo, que siendo Dios se hizo hombre para vivir una vida de obediencia perfecta a la ley moral de Dios, y luego murió en una cruz en lugar de todos aquellos que violaron esa ley en incontables ocasiones y a quienes Él vino a salvar, es decir, a ti y a mí. En palabras más sencillas, Cristo vino al mundo no a darnos un ejemplo, como dicen algunos, para mostrarnos la grandeza del amor de Dios. Y definitivamente Cristo nos dejó un ejemplo de vida. Definitivamente en Cristo, como en ningún otro lugar, nosotros vemos claramente el amor extraordinario de Dios. Pero Cristo vino al mundo, mis amados hermanos, a hacer un cambio de expediente. Si alguien te pregunta alguna vez, ¿a qué vino Cristo al mundo? He aquí la respuesta más simple. Cristo vino al mundo a hacer con nosotros un cambio de expediente. En la cruz del Calvario, Él sufrió el castigo que nosotros merecemos por causa de nuestros pecados, y al mismo tiempo Él nos otorga de pura gracia por medio de la fe las bendiciones que Él merece por causa de su obediencia. El cambio de expediente: yo le doy a Él mis pecados, Él me da su justicia. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, dice en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. Así que no hay una sola religión del mundo que predique un mensaje semejante a este.
Óyeme bien, mi amigo, si tú eres de los que han comprado, y sobre todo a través de la internet que hay mucha basura, si tú eres de los que han comprado la mentira de que el cristianismo se parece a muchas religiones que hay en el mercado religioso del mundo, yo te estoy diciendo en esta mañana que eso no es así. El cristianismo no se parece a nada, a ninguna otra religión de invención humana. La gracia de Dios en Cristo es una característica exclusiva del Evangelio. Y es esa gracia la que nosotros debemos recibir por la fe para ser salvos. Es por eso que Pablo dice en el versículo 2 que ellos debían retener el contenido de ese mensaje del Evangelio para ser salvos. Y Pablo añade, si no creísteis en vano. En otras palabras, a menos que vuestra fe no tenga ningún valor, a menos que vuestra fe sea falsa, nadie puede llegar a ser cristiano a menos que abrace por la fe lo que Cristo hizo a favor de pecadores a través de su vida, de su muerte y de su resurrección. Miren, mis hermanos, si alguien pudiera probar a ciencia cierta que alguno de esos hechos conectados con el Evangelio en realidad no ocurrió, el Evangelio perdería completamente su razón de ser. De ahí el esfuerzo de Pablo en los versículos 5 al 10 para demostrar que la resurrección de Cristo no solo es una parte fundamental del Evangelio, sino también un hecho incuestionable de la historia. Versículo 5, perdón. Fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. En cualquier tribunal humano en el que se está juzgando un hecho, el testimonio de los testigos oculares es de suprema importancia. De suprema importancia. Sobre todo cuando puede constatarse que se trata de personas con un sano equilibrio mental, de una integridad probada y cuyo testimonio puede corroborarse con otros testimonios. Ese testimonio se fortalece todavía más cuando nosotros vemos que tales personas están dispuestas a padecer toda clase de sufrimientos y aún la muerte si fuera necesario, con tal de mantener la versión de los hechos. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con esta lista de testigos que Pablo menciona aquí. Si a todo esto añadimos el hecho de que los opositores del cristianismo nunca pudieron presentar el cadáver de Cristo para desmentir a los apóstoles, si a eso añadimos que su tumba está vacía, a pesar de que había estado fuertemente custodiada por una guardia romana, entonces no habría ninguna duda en ese tribunal para fallar a favor del hecho histórico de que Cristo resucitó. Así que yo quisiera en esta mañana brevemente transportarlos a la sala de un tribunal. Estamos juzgando un hecho. Vamos a llamar a los testigos oculares de ese hecho. Y el primero que Pablo menciona es Cefas, es decir, el apóstol Pedro. Miren, mis hermanos, amigos que están aquí, no existe ninguna explicación lógica para poder explicar el cambio tan trascendental que se operó en la vida del apóstol Pedro. En los últimos capítulos de los evangelios, nosotros vemos a Pedro como un hombre lleno de miedo, un hombre que niega al Señor cuando la cosa se puso bien difícil, un hombre que vuelve al negocio de la pesca, porque había pensado que todo había terminado con la muerte de Cristo en la cruz. Pero cuando llegamos a los primeros capítulos del libro de los Hechos, nos encontramos a un hombre lleno de coraje, nos encontramos a un hombre lleno de convicción, lleno de poder, proclamando el mensaje del Evangelio. ¿Qué ocurrió en la vida del apóstol Pedro? Pablo responde, él vio al Cristo resucitado.
Él vio al Cristo resucitado. Y él no fue el único que tuvo esa experiencia. Pablo dice que Cristo se apareció también a los 12, versículo 5 otra vez, refiriéndose al grupo de los apóstoles. Y debo decir que no han faltado a través de la historia personas que han querido desestimar el testimonio público de los apóstoles, diciendo que ellos se robaron el cuerpo del Señor, para luego salir a proclamar que Cristo había resucitado de los muertos. Ahora seguimos en el tribunal. Tú quieres como fiscal difamar a mi testigo. Bueno, déjame decirte que esa difamación no encaja con los hechos. ¿Cómo es posible que un grupo de hombres temerosos, totalmente desalentados ante la muerte de su maestro, pudieran burlar una guardia romana y robarse el cuerpo del Señor? Por otra parte, eso no encaja con las altas normas morales que tanto Cristo como los apóstoles predicaron e inculcaron en los primeros cristianos. Ni tampoco explica cómo fue posible que todos esos hombres mantuvieran esa mentira hasta el final de sus días, sobre todo tomando en cuenta que todos ellos, con la excepción del apóstol Juan, murieron martirizados. ¿Cómo explicamos eso? Pero Jesús no solamente se le apareció a Cefas, se le apareció a los 12. Pablo dice en el versículo 6 que Cristo en un momento, en el mismo lugar, se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Miren, una persona puede tener una ilusión óptica en un momento dado. Ahora, es muy difícil que 500 personas al mismo tiempo tengan la misma visión. Y muchos de ellos estaban vivos, dice Pablo. Si quieren, vayan, pregúntenle. Pero no solamente Cristo se apareció a Cefas, a los 12, a más de 500 hermanos a la vez, sino que dice Pablo en el versículo 7 que se le apareció a Jacobo, refiriéndose al medio hermano del Señor. Cristo tenía más hermanos y uno de ellos era Jacobo. Ahora, lo interesante del testimonio de Jacobo es que durante toda su vida terrenal, durante su ministerio, Jacobo no creyó en Cristo. Jacobo negó al Señor. Sin embargo, Jacobo vino a ser uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva y también selló su fe con el martirio. La pregunta es, ¿qué fue lo que hizo la diferencia en la vida de este hombre? Otra vez, ¿cómo es posible que Jacobo llegara a aceptar que su medio hermano, piensen ustedes, por un momento, aquellos que tienen más hermanos, piensen la perspectiva que tú tienes de tu propia familia, de tus propios hermanos. El mismo Cristo dijo, ningún profeta tiene honra en su propia tierra. Ahora, ¿cómo es posible que Jacobo haya llegado a creer que su hermanito, aquel con quien él vivió, era realmente el Dios encarnado, el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, aquel que vino al mundo a salvar a los pecadores? Él vio al Cristo resucitado. Pero tal vez el testimonio más contundente de la lista es el del apóstol Pablo, también conocido como Saulo de Tarso. Pablo había sido uno de los perseguidores más crueles que tuvo la iglesia en sus primeros años. Noten otra vez el versículo 8. Dice Pablo, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí. Noten que Pablo no dice, yo tuve una visión de Cristo. Él dice, Cristo se me apareció. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia del Señor. En Hechos nosotros vemos que Pablo llegó a forzar a los cristianos para que maldijeran el nombre de Cristo. La pregunta es, ¿cuál fue la experiencia que tuvo Saulo de Tarso para llegar a convertirse en el más grande misionero que ha tenido la iglesia? Él responde esa pregunta en Hechos capítulo 9. Pablo dice que yendo camino a Damasco vio un resplandor de luz del cielo. Y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo, ¿tú no te das cuenta que el hecho de perseguir a la iglesia es perseguirme a mí? Y que perseguirme a mí es un mal negocio. Tú le estás dando patadas a un aguijón. A final de cuentas, Pablo, tú no le estás haciendo daño al cristianismo. Eres tú el que te estás haciendo daño a ti. Y Pablo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y la voz del cielo le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues.
Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y si van a Hechos capítulo 9 versículo 20, van a ver que allí dice: y enseguida Pablo predicaba a Cristo crucificado. Pablo vio al Cristo resucitado. He aquí algunas de las evidencias de la resurrección. Un hecho que los corintios aceptaban como bueno y válido. Noten el versículo 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos que Cristo resucitó y así habéis creído. Ellos creían en la resurrección de Cristo. Sin embargo, a pesar de esto, algunos en la iglesia en Corinto negaban la doctrina de la resurrección de los muertos. Por lo que Pablo ahora pasa a hacerles ver su inconsistencia en los versículos 12 al 19. Ya vimos la certeza de la resurrección de Cristo. Veamos ahora en segundo lugar las consecuencias de negar la resurrección. Y no olviden, hermanos, el proceso de argumentación que Pablo está siguiendo aquí. Si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces tendríamos que llegar a algunas conclusiones incómodas. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Y cuáles serían las implicaciones si negáramos la resurrección de Cristo? Bueno, Pablo dice en primer lugar que la predicación del evangelio no tendría ningún valor, ni tampoco el hecho de que creamos en él. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Mis hermanos, si Cristo no resucitó, todos ustedes, incluyéndome a mí, estamos aquí perdiendo el tiempo. Vana es nuestra predicación, vana es vuestra fe. El cristianismo no tiene sentido sin la resurrección. Por otro lado, dice Pablo, todos los que dieron testimonio de la resurrección serían unos mentirosos. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Yo no sé cuántos aquí, aparte de los creyentes que tienen años en la iglesia, que profesan la fe de Cristo, yo no sé cuántos aquí se han tomado la molestia de leer el Nuevo Testamento. Pero aún una lectura superficial del Nuevo Testamento revelaría de inmediato que no pudo haber sido escrito por un grupo de charlatanes o de personas desquiciadas. Pero ¿saben qué? Esa es la conclusión inevitable a la que tendríamos que llegar si Cristo no resucitó. Porque ese es un tema que permea todas las enseñanzas del Nuevo Testamento. Lo que estoy diciendo es que si los apóstoles mintieron en ese punto, no tendríamos ninguna razón para apreciar sus escritos, no tendríamos ninguna razón para seguir sus consejos. Pero una vez más debemos recordar el sufrimiento que todos ellos estuvieron dispuestos a encarar por defender el mensaje que predicaban. Como bien señala John MacArthur, ese espíritu de sacrificio no es la clase de material del que están hechos los charlatanes, no del que mostraron los apóstoles. Pero por otra parte, si Cristo no resucitó, no habría posibilidad alguna de salvación para nadie. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. No hay salvación. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. En otras palabras, un Salvador muerto y enterrado no puede darle vida a nadie. Por lo tanto, todos los que murieron amparados en esa promesa vivieron aferrados a una mentira sin sentido y siguen tan muertos como cualquier incrédulo. Consecuentemente, dice Pablo, si Cristo no resucitó, los cristianos seríamos los seres más dignos de lástima de todo el planeta.
Versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, es decir, en Cristo sin la resurrección, somos los más dignos de conmiseración, somos los más dignos de lástima, somos los más dignos de pena de todo el mundo. A veces escucho a algunas personas decir cosas buenas del cristianismo, pero negando al mismo tiempo sus doctrinas fundamentales. No importa si Cristo no era Dios, sino meramente un hombre. No importa si Él se quedó enterrado en la tumba después de la crucifixión hace 2000 años. Como quiera, su ejemplo y su enseñanza siguen siendo dignos de ser imitados y practicados. No, dice Pablo, no. Si Cristo no resucitó, si Cristo no era quien Él decía ser, el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, la segunda persona de la Trinidad hecha hombre, no existe mayor desgracia en el mundo que ser cristiano. No existe mayor desgracia que seguir a Cristo, porque andaríamos detrás de una ilusión, andaríamos detrás de un engaño. Y esto era algo que seguramente los corintios no estaban dispuestos a aceptar. Increíblemente, a los corintios les pasaba como a muchos de nosotros. Decimos creer una cosa, pero practicamos otra que es totalmente contraria a esto que nosotros decimos creer. Y lo grande es que nosotros muchas veces no vemos la inconsistencia. Es como ese tipo de personas a quien tú le preguntas, por fin, ¿tú vas para el norte o vas para el sur? Sí. ¿Sí qué? ¿Vas para el norte o vas para el sur? Nosotros no podemos creer una cosa y al mismo tiempo con nuestros hechos negar lo que decimos creer. Y eso era exactamente lo que estaba pasando en Corinto. Por eso Pablo les dice en el versículo 29, ahora Pablo pone el foco sobre ellos de manera particular. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Y yo debo reconocer que ese es uno de los aspectos más difíciles, no solamente de a los Corintios, sino de todo el Nuevo Testamento. Yo le voy a decir lo que yo pienso que ese texto dice, sin ser dogmático. Yo creo que lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente: ¿qué representa el bautismo? Nuestra muerte y resurrección con Cristo para andar en novedad de vida. Entonces, ¿para qué tú te bautizas si a final de cuentas te vas a quedar tan muerto como cualquier otro? ¿Por qué te bautizas por un cadáver? ¿Por qué te bautizas por una persona que va a seguir muerta? Porque no hay resurrección. El bautismo no tiene ningún sentido. Y no solamente el bautismo no tiene sentido, sino que el sacrificio que muchos cristianos han hecho y hacen por la obra de Dios tampoco. Versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Decía el filósofo francés Jean-Paul Sartre, la vida no tiene sentido. La muerte termina con la existencia humana. Por lo tanto, lo mejor que tú puedes hacer es tratar de darle sentido a tu vida en cada instante. Cada cual según como mejor le parezca. Miren, mis hermanos, si la muerte es el fin de la existencia, no tiene caso restringir nuestros deseos. Bueno, pastor, pero esas personas que son altruistas y tratan de hacerle bien a los demás, ¿y quién ha establecido que hacerle bien a los demás es mejor que hacerles mal? Si nosotros estamos aquí por un puro accidente, ¿quién estableció la regla de juego? ¿Quién establece lo que es mejor o lo que es peor? Por eso a nosotros nos espanta cuando Jean-Paul Sartre, el filósofo que acabo de citar, él decía en uno de sus libros: si tú estás manejando tu vehículo por la carretera y de repente encuentras a una persona que te pide que lo lleves y tú le quieres dar sentido a tu vida en ese momento, haciéndole el favor, está bien.
Pero si también quieres darle sentido a tu vida tirándole el carro encima y matándole, es lo mismo. Es que nada tiene sentido, dice Sartre. ¿Te espanta eso? Esa es la consecuencia de no creer en Cristo y en la resurrección. Tú puedes restringirte de algunas cosas por un motivo netamente egoísta, como esas personas que comen bien para tener una mejor calidad de vida. Eso todavía es posible. Por eso decían algunos filósofos de la Grecia antigua que se dieron cuenta que vivir para el placer era un problema. Porque si vives para el placer, probablemente vas a terminar dañando tu cuerpo. Y cuando comiences a sufrir las consecuencias de haber abusado de tu cuerpo, eso no será ningún bien para ti. Por eso ellos decían, no busques el placer máximo, busca el placer óptimo. O sea, un individuo que se da una borrachera, al otro día sufrirá las consecuencias. Bueno, estos griegos decían, entonces no te emborraches. Pero no por la gloria de Dios, no porque hay una vida futura, no te emborraches para que tengas una mejor calidad de vida. Bueno, eso es a lo más que nosotros podemos llevar nuestra vida si Cristo nos resucitó. Pero ¿saben qué? Cristo resucitó. Cristo resucitó. Y eso cambia por completo el panorama, como Pablo pasa a demostrar a partir del versículo 20. ¿Saben por qué? Porque eso garantiza nuestra propia resurrección. Hemos visto ya la certeza de la resurrección de Cristo, hemos visto las consecuencias de negar la resurrección. Veamos ahora, en tercer lugar, la garantía de nuestra propia resurrección. Versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este es un pasaje bastante complejo, hasta el versículo 18. Pero lo que Pablo dice aquí básicamente es esto: la resurrección de Cristo son las primicias. La resurrección de Cristo es un anticipo. Usted sabe lo que es un anticipo, ¿verdad? Cuando a usted le dan algo diciéndole el resto viene seguro. Bueno, Cristo resucitó. Y Él es el anticipo de nuestra propia resurrección. Él es la garantía de que también algún día nosotros seremos levantados de los muertos. Pablo dice, así como todos fuimos afectados en la caída de Adán, en Adán todos mueren porque todos participamos de esa misma rebelión contra Dios. Así también todos los que han creído en Cristo participarán de la resurrección de vida. ¿Saben por qué? Porque ya no tenemos cuentas pendientes en el tribunal de Dios. La muerte, versículo 21, entró por un hombre y también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque en Adán todos mueren y así también en Cristo todos serán vivificados. ¿Cuándo será eso? En la segunda venida de Cristo, dice Pablo en el versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En este momento el Señor Jesucristo está reinando a la diestra de Dios el Padre, pero todavía quedan enemigos por conquistar, dice Pablo, versículo 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Tú sabías, mi amado hermano, que cuando tú te convertiste al Señor, tú eras un enemigo de Cristo a quien Él conquistó? No para hacerte mal, sino para hacerte bien. Bueno, todavía hay muchos por conquistar. Y dice Pablo, preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Cuándo será destruida la muerte? Cuando todos los que morimos en Cristo seamos resucitados. La muerte nunca más tendrá potestad sobre nosotros. ¿Y cómo serán nuestros cuerpos entonces? Bueno, eso nos lleva a nuestro cuarto encabezado, el carácter de la resurrección. El carácter de la resurrección. Y en el versículo 35, Pablo usa la figura de una semilla para ilustrar la transformación que experimentarán nuestros cuerpos resucitados. Versículo 35. Pero dirá alguno,
¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. En palabras más sencillas, la semilla no fructifica a menos que muera. ¿Alguna vez has sembrado un árbol? La semilla tiene que podrirse para que de ella pueda salir vida. Su descomposición en la tierra es lo que da paso a un árbol grande, fuerte, hermoso, lleno de frutos. Pues lo mismo ocurrirá con el cuerpo de los creyentes. Versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Hermanos, nuestros cuerpos son como la semilla sembrada en la tierra, dice Pablo. No son enterrados para quedarse allí, sino para ser levantados algún día en una condición inmensamente superior a la que nosotros tenemos ahora. Y para que nadie se haga esperanza, una esperanza incierta y no segura, debo decirte que en la resurrección tú vas a salir con tu mismo cuerpo. O sea, si tú esperabas otra cosa, tú vas a salir con tu mismo cuerpo, pero transformado. Tu mismo cuerpo, pero superior. Así como hay una continuidad e identidad entre la semilla que se siembra y el árbol que crece, así también será con nuestros cuerpos. Una semilla de mango produce un árbol de mango, no un árbol de naranja. Y de igual manera nosotros conservaremos nuestra identidad en la resurrección. Seremos nosotros, pero transformados. ¿Y qué transformación, hermanos? Ahora se anuncia toda clase de cremas, botox, operaciones, para quitar todas las marcas que el tiempo va dejando indeleble en nuestros cuerpos. ¿Saben una cosa, mis amadas hermanas? Y no es que a los hombres no nos importe eso, pero definitivamente parece que las mujeres tienden a tener un poquito más de preocupación, la estría y la cosa. ¿Saben una cosa, mis hermanas? Todas esas marcas desaparecerán en la resurrección. Nunca más las volveremos a ver. No más dolor, no más debilidad, no más decaimiento. Nuestros cuerpos resucitados llevarán consigo siempre la lozanía de la juventud. Se siembra en corrupción, resucitará en gloria. Todo vestigio de corrupción física quedará totalmente eliminado. Versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. La muerte despoja al ser humano de toda dignidad. No importa quién haya sido en esta vida, no importa cuántos títulos tenía, no importa cuán abultada esté su cuenta bancaria, en dólares, en pesos, en euros o en libras esterlinas. Allí en el ataúd no serás más que un cadáver. Un cadáver. Despojado ya del efímero atractivo que pudiste tener en esta vida. Como dijo el poeta inglés Thomas Gray, las sendas de gloria terminan todas en la tumba. Las sendas de gloria terminan todas en la tumba. Pero este cuerpo que es enterrado en vergüenza, en debilidad, en deshonra, dice Pablo, resucitará en gloria. De alguna manera que ahora nosotros no comprendemos del todo, mis amados hermanos, nuestros cuerpos reflejarán el brillo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Compartiremos su gloria, su gloria. Es a eso que se refiere el Señor cuando dice en Mateo capítulo 13, versículo 43, que en la resurrección los justos resplandecerán como el sol en el reino de nuestro Padre. Decía C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia,
que si nosotros pudiésemos ver ahora a un creyente tal como será en el cielo, seríamos tentados a adorarlo. Si nosotros pudiéramos ver ahora a ese hermano, esa hermanita que tanto te molesta, si nosotros pudiéramos ver a ese hermano como será en el cielo, seríamos tentados a adorarle. Pero no solamente eso, versículo 43 en la mitad, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Y es así que me gusta a mí. Resucitará en poder. Hermanos, cuánta debilidad experimentan nuestros cuerpos cada día. Descansamos durante la noche, nos levantamos por la mañana con todo nuestro vigor, o por lo menos algunos se levantan con todo su vigor, otros ya ni eso. Pero aún aquellos que se levantan por la mañana con las pilas recargadas, con todo su vigor, a medida que pasan las horas vuelven a sentirse cansados, agotados, y finalmente cuando llega la noche necesitamos dormir otra vez. Mis hermanos, eso es una realidad. Ese es un cuerpo rodeado de debilidad, y esa debilidad que poseemos en vida será consumada en la muerte. Nada es más débil que un cadáver, nada es más impotente que un cadáver. Somos sembrados en debilidad, dice Pablo, pero resucitaremos en poder. En poder. Queridos hermanos, en el cielo nuestros cuerpos no serán un impedimento, porque pasaremos todo el tiempo llenos de energía. ¿Ustedes han visto esos niños que parece que no se cansan y los padres dicen, es que tiene pila Duracell? Bueno, en el cielo no es Duracell que vamos a tener, es una cosa increíble. Eso no se inventaba aquí. Llenos de energía todo el tiempo. Todos vamos a sufrir de ADD controlado. Vamos a tener hiperactividad. Y yo sé que alguna gente, lo he dicho muchas veces aquí, se imaginan el cielo como una vida muy etérea. No, nosotros vamos a vivir en esta tierra renovada. El cielo es un lugar muy concreto, donde nosotros tenemos un cuerpo concreto y donde vamos a hacer cosas concretas. Así que comienza a hacer plan, mi hermano. Comienza a hacer planes. Que todo lo que tú no pudiste hacer aquí, lo puedes hacer allá. Todo el mundo es algo frustrado. Músico frustrado, poeta frustrado, pintor frustrado. En el cielo no habrá nadie frustrado. Tendremos energía de sobra. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Y finalmente Pablo dice en el versículo 44, y este es un texto que necesita ser explicado: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Yo creo que esta traducción no es exactamente la mejor. Creo que la palabra griega que el apóstol Pablo usa allí debe ser mejor traducida como cuerpo natural, no animal. La idea que Pablo está hablando aquí es un cuerpo preparado para esta vida. Un cuerpo natural, preparado para la vida aquí y ahora, mientras que un cuerpo espiritual no es un cuerpo etéreo, inmaterial, es un cuerpo que ha sido transformado, equipado y adaptado para la vida futura. Y es espiritual porque será un cuerpo completamente lleno del Espíritu Santo, totalmente dominado y dirigido por el Espíritu. ¿Saben lo que eso significa? Que en el cielo, mi amado hermano, en la resurrección, ya nunca más seremos tentados a seguir los impulsos naturales de nuestro corazón, que muchas veces son contrarios a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo gobernará completamente nuestros cuerpos. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo. No se trata de una mera resucitación. Parece que algunos corintios así era que lo veían. Una resucitación. No es una resucitación, es una transformación. Versículo 50. Dice Pablo: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Estos cuerpos no están preparados para la vida en el cielo. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. La palabra que Pablo usa aquí, que se traduce como momento, es la palabra griega átomo. Pablo está diciendo: en un átomo de tiempo, en una partícula indivisible de tiempo, seremos transformados
porque se tocará a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Algunos estarán vivos cuando Cristo regrese en gloria, serán arrebatados y transformados, y juntamente resucitaremos con aquellos que han muerto en Jesús. Ahora, mis hermanos, y ya con esto concluyo, ¿cómo se supone que debe vivir un cristiano que crea eso? ¿Cómo se supone que debe vivir un cristiano que crea eso? Eso es lo que Pablo nos muestra en la conclusión de este capítulo, que veremos muy brevemente. El consuelo y el estímulo de la resurrección. Y hay básicamente dos cosas aquí. La primera es que los cristianos podemos encarar el futuro con esperanza a pesar de la realidad de la muerte. Los cristianos podemos encarar el futuro con esperanza a pesar de la realidad de la muerte. Versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, es indudable que la muerte juega un papel tenebroso en nuestras vidas. La muerte es como una sombra que nos persigue a lo largo de toda nuestra existencia en este mundo. Y muchas veces nosotros queremos ignorar la muerte. Entonces la muerte se encarga de enviarnos avisos. Hay gente que quiere vivir despreocupado de la muerte. A mí no me importa la muerte. Entonces la muerte le manda un mensajito: un dolor por aquí, un análisis inquietante por allá. Pero algún día, mis hermanos, algún día, nosotros miraremos cara a ese tirano que nos aterroriza. Y así como yo no sé qué vamos a hacer nosotros, lo primero que vamos a hacer cuando salgamos de nuestra tumba, probablemente alabar a Cristo. Pero probablemente lo segundo que vamos a hacer en aquel día es mirar al cementerio, ver nuestra tumba vacía y decir con un grito de júbilo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Algún día, mis amados hermanos, nuestras tumbas proclamarán que Jesucristo reina y que Él es un poderoso Salvador. Ahora, nota algo, mi amigo, nota algo. No todo el mundo podrá decir eso en aquel día, sino aquellos que ya no tengan cuentas pendientes con la justicia de Dios. Mira otra vez el versículo 16: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Sabes por qué la muerte debe ser terrorífica para ti? Si todavía estás en tus pecados, porque algún día, mi amigo, te vas a enfrentar con el tribunal de Dios. Algún día te vas a encontrar con un juez que conoce tu vida hasta en el más ínfimo detalle. Y en aquel día todo el mundo recibirá lo que merece. Pero ya los cristianos no tenemos ese problema, porque ya Cristo pagó por nosotros. Y cuando nosotros nos presentemos delante de ese tribunal, Jesucristo estará allí como nuestro abogado y dirá: sí, Él violó la ley en incontables ocasiones, pero mira las marcas en mis manos. Yo pagué por cada uno de sus pecados. Yo pagué por cada uno de sus pecados. Hace mucho les decía esta historia que escuché en un mensaje. Imagínate que de repente tú estás en casa, toda tu familia está reunida, y más como está la delincuencia ahora mismo,
Y a las 9 de la noche se acerca un individuo que tú nunca has visto. Resulta que alguien por descuido dejó la puerta abierta. Y cuando ustedes se dan cuenta, ya el tipo está en la sala de la casa. Buenas noches. Buenas noches. Yo vine a cenar. ¿Y usted quién es? No, pasaba por aquí, vi la puerta abierta. Yo me imagino que muchos de ustedes con gentileza, verdad y amabilidad tratarán de sacarlo de la casa. Ahora, qué diferente, mi amado hermano, si de repente tu familia está reunida y tú llegas con esa persona agarrado de brazos. Mami, te presento un amigo, él es un amigo de la universidad, una persona muy querida para mí, yo lo invité a cenar, hace toda la diferencia del mundo. ¿Saben qué, mis amados hermanos? Cuando nosotros lleguemos al cielo, Jesucristo nos echará el brazo y dirá, ese vino conmigo. Y es por esa razón que nosotros seremos admitidos allá arriba. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria, si ya todos nuestros pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario? Pero no solamente eso, también aprendemos de ese pasaje que los cristianos podemos y debemos dedicarnos con empeño a servir al Señor en el presente. No solamente a mirar con esperanza hacia el futuro, sino a servir al Señor en el presente. Versículo 58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mi hermano, no es en vano. No solo podemos mirar hacia el futuro con esperanza, debemos permanecer firmes y constantes aquí y ahora, dedicados en cuerpo y alma a servir al Señor, sabiendo que el trabajo que hacemos para Él no es en vano. Sí, negar la resurrección tiene sus consecuencias, pero ¿saben qué? Creer en la resurrección también la tiene. Creer en la resurrección también la tiene. Mi amado hermano, mi amada hermana, reflejas en tu vida que tú crees en la resurrección. Tú crees en la resurrección. ¿Tú crees que esta vida es breve? ¿Tú crees que realmente lo único que vale la pena es aquello que hacemos para Cristo, para la gloria de Cristo, para la expansión de su reino? ¿Tú crees eso? ¿Estás creciendo en la obra del Señor? ¿Estás poniendo tus dones, tus energías, tu dinero al servicio del reino? Sirviendo a otros en la iglesia, en el mundo, con tus ojos puestos en la segunda venida de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Oh, que Dios abra nuestro entendimiento en este día, para que seamos consecuentes con la fe que profesamos, y que sea evidente que todos y cada uno de los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo realmente cree en la doctrina de la resurrección de los muertos. Alabado sea Cristo. Alabado sea nuestro Salvador.